Ah, bueno, muy buenas noches a todas las personas que se han ido conectando hoy a nuestra videoconferencia de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional de Antioquia. Hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado súper especial. Muchísimas gracias al doctor Jorge Bustamante, que nos va a acompañar con un tema que eh, debe ser cada vez más sensible para nosotros los pediatras y que nos Mm. aporta una herramienta fundamental para el seguimiento socioemocional de los niños pequeños. Jorge, bienvenido. Bienvenido desde Medellín, pero la virtualidad nos permite unirnos desde muchos sitios de Latinoamérica. Antes de hacer tu presentación formal, quiero darte un saludo muy caluroso desde Medellín. Ok. Muchas gracias, Ángela. Se siente la calidez y el cariño. Bueno, quiero contarles, Jorge Bustamante, él es psicólogo de 0 a 2 años, es PhD en psicología clínica y de la salud, máster en psicología psicopatología perinatal de la Universidad de Valencia. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mundial de Salud Mental, filial España, ASMI, y es cofundador de Alcebneo, la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal. Gracias también al CERNEO por participar y difundir esta reunión a lo largo de Latinoamérica. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la escala de ADBB, que es una herramienta de la cual nos va a hablar hoy Jorge, que nos va a permitir conocer y tener muchas mejores herramientas para hacer seguimiento al desarrollo socioemocional de nuestros niños. Jorge, bienvenido. Bueno, Ángela, muchas gracias. Gracias al CEPNEO, gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia. Yo feliz, encantado de estar acá. Hoy día quiero compartir con ustedes, déjenme, voy compartiendo la pantalla. Quiero conversar con ustedes que podamos pensar a propósito de esta escala, la escala Alarm Distress Baby Scale, um, que es un screening, ¿sí? Que fue creado por un pediatra, psiquiatra de adultos, psiquiatra infantil y psicoanalista, el doctor Antoine Guédené, hace poco más de 20 años. Es un screening, un instrumento que se utiliza ya en los 5 continentes, en muchísimos países, y que ha permitido que muchos equipos interdisciplinarios que partieron, digamos, con investigaciones hace 20, 15, 10 años en distintos países del mundo, empezaran a detectar y a poder empezar a entender de manera más integral, que empezaran a leer señales a través de las conductas, señales observables, am, a través de las cuales los bebés nos tratan de comunicar, ¿sí? Cuando están sufriendo emocionalmente, cuando están sintiendo niveles de estrés importantes, a propósito de distintas variables, hospitalizaciones tempranas, a propósito de dificultades en el ambiente familiar, a propósito de algún cuadro de depresión o de estrés de los adultos, y ellos tratan, ellas y ellos, los bebés desde muy chiquitos, tratan de comunicarnos lo que están sintiendo. Esta guía de observación es simplemente una manera, digamos, una metodología de aprender a observar, a poder codificar de manera objetiva esto y de manera complementaria a poder intervenir, ¿sí? E ir disminuyendo los niveles de estrés, los niveles de riesgo en el desarrollo de alteraciones en salud mental y por otra parte también de ir armando puentes, ¿sí? De comunicación, de tener un lenguaje común entre los distintos profesionales que formamos parte de los equipos de seguimiento, de los distintos profesionales que trabajamos, evaluamos y vemos a bebés desde los 2 a los 24 meses de vida durante los primeros 2 años. Y todos sabemos que es una ventana importantísima, ¿sí? Para poder detectar, para poder intervenir, que es mejor llegar antes, ¿sí? Y prevenir
que a veces que nos pasa que podemos llegar un poquito tarde. ¿Mm? Bueno, estos son los cuatro temas, ¿sí?, que vamos a tratar hoy día. La problematización, esto fue lo primero que nos empezó a dar vuelta en conjunto con el equipo de Chile, a propósito de la revisión de la literatura y de lo que observábamos en las poblaciones clínicas de prematuros y, bueno, de bebés que tenían hospitalizaciones tempranas o de otras poblaciones de riesgo que presentaban mayores riesgos, ¿sí?, que la población normativa en el desarrollo de alteraciones en salud mental. Luego vamos a hablar del retraimiento relacional, que es lo que evaluamos con la escala Alarm Distress Baby Scale, la escala A de bebé. Luego vamos a darle una vuelta, ¿sí?, breve a lo que es el abordaje psicológico y relacional. Y finalmente, conclusiones, vamos a mencionar algo sobre el dispositivo de bebé y lo más importante sobre la capacitación interdisciplinaria, ¿sí?, porque esto tiene que ver con todos los profesionales que trabajamos y que vemos a bebés durante sus primeros 2 años de vida. Entonces, las alteraciones en salud mental de los bebés se manifiestan muy precozmente. Los bebés nos dan señales a propósito de dificultades que están viviendo con el medio ambiente de manera muy temprana. Y esto revela en muchos casos un sufrimiento o un estrés emocional que comparte el bebé principalmente con los cuidadores, ¿sí?, con la mamá, el papá, o la mamá y la mamá, el papá y el papá, depende de la configuración de la familia. Pero en el caso de bebés hospitalizados tempranamente, también con el ambiente cuidador, ¿sí?, desde lo que es toda la parte de la tecnología y los dispositivos que hay en una unidad de hospitalización, hasta el personal humano, ¿sí?, los profesionales, los técnicos, la gente que acompaña y que sostiene a estos bebés durante los primeros días, semanas o a veces meses de vida. Y este estrés emocional puede comprometer seriamente el desarrollo posterior del bebé. Otra cosa que es importante pensar de entrada es que los bebés no suelen exhibir síntomas clásicos en salud mental y muchas veces sus manifestaciones son más sutiles y son más difíciles de percibir, ¿sí? No como cuando uno, por ejemplo, observa una depresión postparto, que tiene algunos síntomas clásicos a propósito de la labilidad emocional, de la angustia, de la anedonia, como uno ve a un adulto deprimido. Pero los bebés comunican su estrés, su ansiedad, la confusión que sienten a través de alteraciones en el vínculo, y acá es donde vamos a profundizar en lo que es el retraimiento relacional, y también en dos áreas muy importantes y que tienen que ver con los seguimientos, que son la alimentación y el sueño, ¿sí? Pero no vamos a profundizar en esas áreas durante esta presentación, porque bueno, la verdad es que no nos va a dar el tiempo. Entonces estos problemas de regulación son comunes, ¿sí?, pero para constituir un trastorno tienen que afectar el funcionamiento del bebé, de la familia o ambos, además de cumplir con criterios diagnósticos específicos. Comparadas con otras alteraciones de la infancia, estos problemas de regulación suelen aparecer durante el primer año de vida. Y repito, los bebés empiezan a darnos señales desde muy temprano. Entonces, sabemos que algunas poblaciones de riesgo, en este caso los prematuros, presentan riesgos aumentados, ¿sí?, en el desarrollo de déficit atencional, trastornos de apego, trastornos de ansiedad, de fobia, el autismo, que es algo que tanto nos preocupa, ¿sí? Sabemos que las prevalencias en algunas revisiones sistemáticas de autismo en poblaciones de prematuros son mucho más altas que las de poblaciones normativas, y que en la medida en que va disminuyendo la edad gestacional del bebé al momento de nacer, aumenta el riesgo, ¿sí?, la probabilidad de desarrollar, digamos, este tipo de alteraciones. Además, sabemos que presentan más trastornos de conducta, un mayor riesgo de desarrollar retrasos del desarrollo psicomotor, del lenguaje, y además, en otras áreas también observamos dificultades. El tema de los trastornos de alimentación o alteraciones, sabemos que presentan más síntomas fisiológicos de conducta selectiva, restrictiva, ¿sí?, durante su primer año de vida, y más alteraciones hasta los 7 años de vida. Bebés que han sido alimentados por sonda nasogástrica pueden mostrar un mayor retraso en el desarrollo de habilidades de alimentación. Prematuros de muy bajo peso al nacer también presentan más riesgo de alteraciones en esta área. Entonces son áreas, ¿sí?, a través de las cuales, aparte del orgánico, o complementado al orgánico o a lo médico, también los bebés muestran
dificultades que van teniendo a propósito de lo relacional y de lo afectivo, de lo vincular. Y en este caso, los padres de bebés que han nacido prematuros, de bebés que pasan por hospitalizaciones tempranas, presentan un riesgo aumentado de desarrollar depresión, en el caso de los prematuros, y algunas investigaciones son riesgos bastante mayores que la población normativa, y de síntomas de estrés postraumático. Y esto funciona, genera un mayor impacto en las madres, pero también afecta más a los padres. La depresión es algo que más o menos estamos acostumbrados, ¿sí?, a detectar. Hay países en los que se aplica la escala de Edimburgo, por ejemplo, de manera más o menos sistemática. El estrés postraumático es algo distinto, que generalmente pasa más desapercibido. Es un trastorno mucho más silencioso, que congela y que dificulta muchísimo el espacio de relación y la disponibilidad emocional de los adultos que están sosteniendo a este bebé. El problema es que esta sintomatología puede durar hasta los 2 años de vida del bebé y puede generar serias dificultades en lo que es su desarrollo integral y en la configuración de ese grupo familiar. Entonces, sabemos que con la exposición temprana a unidades de cuidados intensivos o de hospitalización se alteran los procesos de crianza y vinculación temprana. No obstante, vamos generando un montón de medidas de cuidados centrados en el desarrollo, el tema de la lactancia materna, del apego canguro, de potenciar las visitas, el cuidado de los padres, pero igualmente esto puede poner en peligro la capacidad del bebé y de sus padres para poder sincronizarse desde lo afectivo y desde lo conductual. Y esta capacidad, sincronizarse, poder detectar y reparar dificultades en la interacción es fundamental para el óptimo desarrollo del bebé durante su primer año y medio de vida sobre todo, ¿sí? Sabemos, está estudiado que los adultos nos equivocamos cerca del 40% del tiempo a propósito de las lecturas que hacemos de lo que necesita un bebé. Y el otro 60% del tiempo leemos bien, ¿sí? Los bebés están preparados y pueden sostener, digamos, ese nivel de dificultad para poder leer, pero sobre todo la capacidad que tenemos de reparar y ir leyendo cada vez de mejor manera y con mayor sensibilidad lo que están tratando de comunicarnos los bebés. Pero las perturbaciones sostenidas en el espacio vincular, en el espacio de relación, ponen en riesgo el desarrollo socioemocional y cognitivo del bebé. Y en los casos de hospitalizaciones tempranas sabemos que la incertidumbre, el estrés, la angustia, a propósito de la evolución del propio bebé, hace que sea más difícil para los padres poder leer y comunicarse de manera más fluida con sus hijos o sus hijas. Entonces, la apuesta del proyecto ADBB es qué podemos detectar entre el momento del alta, el bebé que se va a la semana, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses de hospitalización, y cuando se empiezan a realizar los primeros diagnósticos. Acá por lo menos en Chile era muy común, y todavía sigue siendo en muchas partes, que los bebés llegaran con un primer diagnóstico 18, 24 meses, 36 meses, ¿sí? Diagnósticos de TGD, de TEA, trastornos del lenguaje, del ánimo, conductual, trastornos de alimentación, con origen, digamos, o con alguna variable más puesta en lo relacional, en lo afectivo. Y nos preguntábamos, ¿sería posible en el fondo poder detectar algo e intervenir antes, ¿sí?, en este lapso de tiempo que queda entre medio? Y sabemos que desde los primeros días de vida, el bebé puede sentirse excedido, sobrepasado, ¿sí?, en sus capacidades por un exceso de percepciones, ya sea sensoriales o emocionales, y que esto puede generar un estrés emocional crónico o agudo. Y que frente a este estrés emocional pueden activarse conductas defensivas observables, muy tempranas, que buscan autorregular el estado del bebé, pero que pueden, en la medida en que se van cronificando, afectar el desarrollo psíquico, somático y cerebral del bebé a corto y a largo plazo. Les voy a mostrar un primer video de dos gemelitas de 38 semanas de edad corregida, simplemente para ver distintas reacciones frente a un estímulo medianamente estresante que consideramos un chequeo físico, ¿sí? ¿No? No, está bien, está bien. Le cago en él. ¿Ves?
Está muy linda. ¿Qué le tomo? ¿Le color? ¿Qué color? ¿Il est en color ça? ¿Jeune? Dice que tiene el ojo con secreción amarilla. Ok, esa es la gemela 1, perdón, que estuvo 5 días hospitalizada. Y la reacción, ¿sí?, que ella muestra, digamos, frente al estrés es bastante clara. Ella llora, es muy expresiva con su rostro, se activa corporalmente, inclusive puede imaginarse que está llamando, pidiendo ayuda, llamando a mamá, ¿sí? Y esta es la hermana gemela. No son situaciones exactamente iguales, pero me interesa que podamos empezar a ver y a diferenciar que desde muy temprano los bebés pueden desarrollar distintas estrategias o comunicar el estrés que están sintiendo de manera conductualmente distinta. La que sigue llorando es la gemela 1, la que estuvo hospitalizada 5 días. Esta gemela 2 estuvo hospitalizada 20 o 21 días. Y frente al examen físico, ella va mostrando cosas distintas, ¿sí? Tiene una mirada periférica, está muy atenta a lo que está pasando, frunce el ceño, y muy lentamente, ¿sí?, se va activando. No vocaliza. La que sigue llorando es la hermana, la gemela 1. Entonces, esta segunda gemela no tiene un trastorno, ¿sí? Para nada, es un bebé muy chiquitito, pero sí es importante observar, de nuevo, que desde muy temprano se pueden empezar a detectar estas diferencias, de cómo los bebés hacen frente a conductas o ambientes que son medianamente estresantes y comunican, sobre todo pensando en cómo reciben estas comunicaciones mamá o papá cuando los están cuidando después en la casa. Entonces, ¿qué utilizamos para evaluar dentro de los seguimientos de los bebés? Acá en Chile se utiliza de manera más o menos transversal escalas de desarrollo psicomotor. En algunos lugares se utiliza el ACQ-3, ¿sí?, desde los 12 meses. Hay algunos proyectos que están intentando utilizarlo un poco más temprano, desde los 6 meses. Ahora, la parte de desarrollo socioemocional a través del ASQ, digamos, tiene un sector que está enfocado en preguntas que se le hacen a los padres. Y nosotros sabemos del área de salud mental de que cuando la salud mental de los padres, los niveles de estrés o sintomatología clínicamente significativa de depresión, afecta muchas veces la visión de los padres sobre lo que efectivamente muestran los bebés. Y puede no coincidir, ¿sí?, la descripción, por ejemplo, no, que es un bebé muy activo, que sonríe, que se comunica, con lo que uno efectivamente ve durante los controles ambulatorios, ¿sí? Entonces no es lo mismo que una observación o una evaluación hecha por un observador entrenado, digamos, externo. También en muchos lugares se utiliza el MCHAT. Y bueno, la apuesta, de nuevo, del proyecto y de los distintos proyectos que se están desarrollando a nivel mundial es que desde los primeros meses de vida, desde los 2 meses de vida y los 2 meses de edad corregida en el caso de los prematuros, podemos detectar, intervenir y quizás prevenir. Y les voy a mostrar este video de Tronic, que es digamos, un referente en el área del desarrollo socioemocional temprano. Es un video que probablemente han visto la mayoría de ustedes, y que muestra cómo se afecta un bebé cuando es expuesto a algo que simula, por ejemplo, un adulto con un cuadro depresivo moderado o severo, ¿sí? Son solamente 2 minutos de experimento. Yo les voy a mostrar una parte muy cortita para que podamos observarlo. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah.
This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly. Y ese es el foco, digamos, de lo que intentamos detectar, ¿sí? Cuando los bebés y los adultos quedan enganchados en estas situaciones, como dice el doctor Tronick, en lo malo, ¿no? Donde hay perturbaciones sostenidas, producto de un montón de variables, donde no se puede reparar o es muy difícil reparar, y donde los bebés empiezan a desconectarse del espacio de relación con el otro y al inicio de manera muy sutil. Entonces, ¿qué podemos detectar antes? Alteraciones relacionales y en específico el retraimiento relacional sostenido, que es detectable desde los 2 meses de vida y que ha sido definido como una señal clave de estrés, sufrimiento emocional temprano y de desregulación de la sincronía interaccional entre un bebé y sus cuidadores. También ha sido definido como una conducta defensiva que puede cronificarse y poner en riesgo el desarrollo integral de un bebé. Y probablemente, por lo menos hasta el día de hoy, la primera señal de alarma de riesgo en el desarrollo socioemocional del lactante. ¿Qué es el retraimiento relacional? Nos habla de una perturbación de la capacidad de adaptación mutua de la diada, ¿sí? Es algo que el bebé no está pudiendo resolver en conjunto con los adultos que lo están sosteniendo. También se ha definido como una defensa del bebé frente a la intrusividad, por una parte, y en el otro extremo, la ausencia materna o paterna, ¿sí? En el fondo de un cuidador significativo. Y también ha sido definido como un trastorno reactivo del apego. La manifestación clínica, uno observa bebés que no están disponibles, que se repliegan, ¿sí? Que evitan la interacción con el otro, o que están por debajo en el despliegue de sus capacidades de comunicación, acorde a la edad que tienen. Y esto tiene posibles causas orgánicas, enfermedades, nutrición, dolor, déficit sensorial, relacionales o combinadas. El nombre original de la escala, que es, yo no sé francés, así que me disculpo con todas las personas que sepan francés de acá del público, pero alarme de 3 bebés, que es francés, y de 3 significa angustia, socorro. Es de difícil detección. Las primeras manifestaciones suelen pasar desapercibidas porque hay una ausencia de signos positivos y lo que se va instalando es una manera progresiva de relacionarse, de evitar la relación con el otro. De hecho, como lo investigó Bonifacino en un proyecto precioso que han hecho en Uruguay hace unos 9, 10 años, 1 de cada 6 bebés que tenían retraimiento relacional eran detectados por los pediatras que no habían sido entrenados en la escala de bebé.
O sea, desde la consulta ambulatoria, el cuidado pediátrico rutinario, detectaban a 1 de cada 6 bebés con retraimiento. Y generalmente era el bebé más grave, ¿sí? El que tenía un retraimiento más severo. Entonces el bebé va perdiendo vitalidad y se va dando un vacío en el espacio de relación con el otro. El bebé se inhibe, se repliega. Y es siempre una situación de urgencia. El retraimiento es un aspecto clave en la clínica de las grandes categorías psicopatológicas, de las grandes alteraciones en salud mental en la infancia temprana. Entonces les voy a mostrar otro video de controles ambulatorios. Es un video con dos partes. La primera parte es un bebé sin retraimiento y la segunda parte es de un bebé con retraimiento. El audio está muy bajo a propósito, ¿sí? Es para centrarse en lo que es la expresividad del rostro, el contacto visual del bebé. Es casi una danza, ¿sí? Algo muy sincrónico, que se va dando en un espacio muy cortito, ¿sí? Cuando está el profesional, digamos, interactuando con el bebé. El profesional lo mira, en este caso la neonatóloga mira al bebé, el bebé sonríe de vuelta, los dos vocalizan, el bebé se activa corporalmente, es muy expresivo con su rostro. Y esta es la misma persona con otro bebé, no están en la misma posición, ¿sí? Pero yo les muestro fragmentos de videos de un proyecto de investigación, que son videos de 8, de 12 minutos, donde esta es la tendencia, ¿sí? Entonces esta es la segunda parte. Y esta segunda parte, si notan, hay algo mucho más silencioso. De los muchos videos, digamos, que grabamos de bebés en esa posición, perfectamente puede mirar al otro, como le está haciendo el bebé ahora. Ahora, lo interesante que no hicimos en este estudio, pero queremos implementarlo, es trabajar a dos cámaras, pero yo estaba grabando ahí y en ese minuto la doctora no estaba mirando al bebé, ¿sí? Y ahora pasa algo que es muy común en bebés con retraimiento, que es descrito dentro del manual de la escala de bebé como una mirada fugaz, huidiza. Y es que el bebé tiene una mirada periférica o mira de reojo y mira cuando el otro no lo está mirando. Pero cuando se genera el encuentro y el pediatra lo busca, la respuesta del bebé es esta. En un microsegundo, ¿sí? Cuando el otro responde, el bebé se va. Y esto, bueno, es una conducta, digamos, bastante común en bebés con retraimiento, que evitan bastante lo que es el contacto visual. El retraimiento es una señal de riesgo, es una señal de alarma en el desarrollo con causas a investigar, pero no es un diagnóstico. Este es el paradigma del retraimiento relacional de las muchísimas investigaciones que se han hecho desde el año 2001. Es muy importante evitar incluir elementos temperamentales dentro de la evaluación. Hay una investigación preciosa del año 2012 de Costa y Figueiredo, donde ellos describen como el estilo de temperamento del bebé que definen como slow to warm up, ¿sí? Que es un bebé que se demora un poco más de tiempo en reaccionar e interactuar con el otro, pero que finalmente dentro de un espacio de 8 minutos uno es capaz de ver la curva completa. Y si bien se demora más en llegar, termina interactuando, sonriendo, vocalizando y comunicándose. Hay una clara intención comunicativa. Y una cosa que evita la escala es evaluar lo temperamental o catalogarlo como retraimiento. Además está muy asociado al retraimiento a lo que son trastornos de regulación, lo que es el estrés postraumático, el autismo, la psicopatología parental o conductas de los padres atípicas, ¿sí? Es muy común también que en padres de funcionamiento, antes de una hospitalización o antes de dificultades importantes durante las primeras semanas o los primeros meses de vida de un bebé, que pueden ser desde la prematurez, desde una reacción adversa a un alimento, distintas variables, presenten una conducta atípica, distinta a la que presentaban antes de sufrir estas dificultades. Y eso puede afectar el espacio de relación entre el bebé y los padres, y el bebé puede dar cuenta de eso a través de ciertas conductas. Además, el retraimiento ha sido asociado con prematuridad, bebés pequeños para su edad gestacional,
con trastornos de alimentación. Siempre está, digamos, la discusión a propósito de lo genético o lo epigenético, con cuidado negligente o abusivo por parte de los padres. Hay una relación importante con lo que es el trastorno de apego desorganizado, que es la manera más desorganizada, más impredecible, más patológica de actuar en la clasificación de los trastornos de apego, y en bebés que son sometidos a dolor de manera sostenida. ¿Sí? Se ha hecho algunas investigaciones sobre poblaciones infantiles, por ejemplo, con cáncer o con otro tipo de enfermedades. Entonces, ¿cómo detectamos el retraimiento relacional? Con la escala Alarm Distress Baby Scale. Y esta es una guía de observación sistematizada, que tiene reglas claras para detectar retraimiento entre los 2 y los 24 meses de vida, que se utiliza en más de 20 países, que está compuesta por 8 ítems, que se puntúan de 0 a 4, y cada puntaje está bien definido. Se suele utilizar en controles o consultas ambulatorias, o en el caso de proyectos de investigación a través de la grabación de videos de mínimo 8 minutos de duración para alcanzar a ver toda la curva conductual, digamos, y de habilidades de interacción, de habilidades sociales que puede desplegar un bebé frente a un evaluador. Algunos ejemplos de los ítems son falta de expresión facial, falta de contacto visual, falta de vocalizaciones. Lo que evalúa la escala es la inhibición. Y los puntajes entregan categorías claras. De 0 a 4 puntos, conducta normal. 5 es el punto de corte. De 5 puntos hacia arriba ya estamos hablando de retraimiento. 10 o más puntos es retraimiento severo. Es una escala que presenta buenas propiedades psicométricas, por eso se utiliza mucho en investigación. Hay publicaciones muy bonitas. Hay una del Pediatrics que publicaron hace unos 2 o 3 años a propósito de bebés con síndrome de Prader-Willi. Muy interesante. Después, si a alguien le interesa, me puede escribir y le puedo mandar investigaciones. Que se ha validado en muchos países, que da cuenta de validez transcultural, ¿sí? Porque se fija en lo preverbal, se fija en lo conductual, en todo lo que es el lenguaje no verbal de los bebés. Y es accesible para profesionales, para todos los profesionales que trabajen con bebés y con niños pequeños durante este lapso de edad. Luego de un breve entrenamiento, de fácil aplicación en una situación clínica o en consulta de control de seguimientos. También se ha utilizado en muchos otros, digamos, escenarios como visitas a domicilio, en jardines infantiles, grabando videos, por ejemplo, de espacios de alimentación o de espacios de juego con niños pequeños. Y bueno, cada vez se van sumando más settings distintos en los que se utiliza la escala. Han habido muchos estudios en Europa, en África, en Asia. Acá en Latinoamérica tenemos algunos estudios, el de Uruguay, ¿sí? Que han hecho un proyecto precioso en el servicio público, armando equipos interdisciplinarios que están entrenados en la escala. Y allá se observaba en la primera evaluación que hicieron en el estudio bonifacino, que era entre los 2 y los 6 meses. Esta era población de bebés nacidos a término con muchos factores de riesgo psicosocial, un 25,3% de bebés con retraimiento, que esto es muy alto. La población normativa en general, los porcentajes están entre un 3 y un 15%. En Argentina también se hizo un estudio en el Servicio de Salud Pública con bebés nacidos a término, y un 15% de los bebés a los 8 meses presentaba retraimiento. Acá en Chile hicimos un proyecto sobre una población de 99 bebés. A los 2 meses de vida había un 13,1% de prevalencia de retraimiento. Pero estos números que aparecen entre paréntesis abajo, y los agregué porque me importa poder compartirlos con ustedes, muestra la diferencia entre un 7,8, que era el porcentaje de bebés que tenían retraimiento del servicio de salud privada, ¿sí? Que tiene una población con características sociodemográficas y socioeconómicas muy distintos, a el 18,8% de bebés con retraimiento, que eran los bebés que pertenecían al servicio de salud pública, ¿sí? De comunas dentro de Santiago de Chile que presentaban niveles muchísimo más altos de pobreza, de delincuencia, de drogadicción, etc. Se han hecho estudios en Francia también en poblaciones de prematuro, un 22% de prevalencia y con un OX ratio, digamos, aumentado, o sea, casi el doble de probabilidades en la población de prematuros de desarrollar retraimiento. Y también, bueno, se han estudiado poblaciones de bebés con labio leporino y paladar hendido, bebés con cardiopatía congénita que han sido sometidos a intervención quirúrgica a los 2 meses de vida, entre muchos otros estudios.
Entonces, el retraimiento se ha relacionado a través de la investigación durante el primer año de vida con una disminución de las habilidades de interacción y con un aumento en el riesgo de desarrollo de alteraciones o de trastornos de apego. Durante el segundo año de vida, con un riesgo aumentado de presentar dificultades en el desarrollo cognitivo y motor, más alteraciones del sueño y la alimentación entre los 3 y los 5 años, con un aumento de riesgo de desarrollo de trastornos de conducta, de trastornos relacionales, y a los 6 años con una disminución de coeficiente intelectual y una menor respuesta afectiva de los niños. Bueno, algunos de los estudios. Y ejemplos de intervención, se está haciendo un proyecto precioso en Dinamarca desde el año 2018, donde se está implementando la ABB como un screening universal en atención primaria, donde se entrenan a todos los profesionales que hacen visitas domiciliarias y pueden detectar en estos espacios los bebés que están en riesgo. En España también se sugiere, en el protocolo de seguimiento del recién nacido, que se utilice la escala en bebés menores de 1.500 gramos o menores de 32 semanas de gestación al nacer. Acá en Chile hemos utilizado, digamos, la escala en el servicio privado y en el servicio de salud pública, en los proyectos de Clínica Alemana, del Hospital San José, y un proyecto ahora que está, digamos, viendo bebés de menos de 1.500 gramos y menos de 32 semanas de edad gestacional al nacer del Hospital Sotero del Río, que todavía no tiene los resultados, pero que va avanzando muy bien. Y en Uruguay se han hecho muchos proyectos, se han armado muchos equipos en centros de atención primaria, donde han ido detectando e indicando, digamos, detectando estos indicadores de riesgo en el desarrollo e interviniendo de manera interdisciplinar, similar a lo que hemos hecho acá en Chile, en la clínica pediátrica. Esta es una foto, un resumen de lo que es el proyecto que hicimos acá en Chile, el proyecto de investigación. Hicimos un ensayo clínico randomizado, tomamos una muestra de 110 bebés prematuros, moderados a tardíos, y fueron randomizados dentro de las primeras 48 horas de vida en grupo experimental y grupo control. Durante la hospitalización se registró el score diario de dolor neonatal con la escala Premature Infant Pain Profile, que se aplicaba cada 3 horas, o sea, más o menos cada atención, y se registró la cantidad diaria de procedimientos dolorosos invasivos que recibían los bebés. Y además se registró el tiempo diario de la visita de los padres, del contacto piel con piel que hacía el bebé con mamá o con papá, y del tiempo de lactancia. Y se evaluó a los bebés a los 2, 6 y 12 meses de edad corregida con la escala Alarm Distress Baby Scale, y a los padres con escalas de depresión y de estrés postraumático. Los bebés del grupo experimental eran, digamos, controlados por pediatras, neonatólogos entrenados en la escala, y los bebés del grupo de control eran, digamos, asistían a controles pediátricos rutinarios. No obstante, a los 12 meses, todos los bebés que presentaban retraimiento relacional se les ofreció intervención y seguimiento. Entonces esto parte de un proyecto de Bonifacino, que fue en conjunto de Uruguay con el equipo de Francia, en el año 2014, donde ellos armaron esta primera idea de intervenciones verbales, ¿sí? Durante los controles de seguimiento. Y lo que hicimos en el proyecto acá de Chile fue que armamos un protocolo, protocolizamos de manera detallada la intervención. Y esta es una síntesis, ¿sí? Que básicamente lo primero y lo más importante es aprender a detectar el retraimiento relacional. Y el segundo paso, que es el más difícil, que se aprende dentro del entrenamiento, es aprender a sincronizarse con el ritmo de interacción de un bebé retraído, de un bebé que está menos disponible para el espacio de relación con el otro. El retraimiento genera ansiedad en todas las personas, ¿sí? Y hay dos respuestas extremas que tenemos frente al retraimiento. Vemos muchas consultas de controles ambulatorios donde los controles son muy silenciosos, donde hay muy poca interacción. Y el otro extremo es la sobreestimulación, ¿sí? Donde se sobreestimula a los bebés para que aparezcan, ¿sí? Para que muestren sus habilidades. Bueno, y además generamos una guía escrita que tenía la intención de apoyar el efecto de esta intervención verbal que se le entregaba a los padres para que se la llevaran a la casa entre cada uno de estos 3 controles, a los 2, 6 y 12 meses. Esta fue una de las publicaciones que hicimos. Creo que hay un micrófono prendido. Pero bueno. Esta fue la segunda publicación que hicimos sobre el impacto de este ensayo clínico. Disculpa, Luz Antonia Gallego, ¿podrías cerrar el micrófono? Gracias.
Muchas gracias, perdón. Fue la segunda publicación que hicimos, la primera con los resultados, con una parte de los resultados ya del estudio, y participó gente de la clínica alemana, acá de Santiago de Chile, del Hospital San José, del Hospital Bichat-Claude Bernard de París y de la Asociación Mundial por la Salud Mental Infantil. Y estos son algunos de los resultados de lo que es la intervención verbal, ¿sí? O sea, de lo que la intervención conductual, de lo que hace el profesional entrenado, en este caso los pediatras, los neonatólogos entrenados, en estos tres controles, a los 2, 6 y 12 meses de edad corregida. Entonces, primero ven dos gráficos, uno que es color verde, calipso, y el otro que es color lila. El calipso o verde es del grupo control, y es el porcentaje de bebés del grupo control que presentaron retraimiento a los 2 meses de vida. Y el color lila o morado es del grupo experimental, o sea, el porcentaje de bebés del grupo experimental que entre la primera evaluación presentaban retraimiento. Ahora, se observa una diferencia muy grande, el control un 4% y el experimental un 22%. No teníamos cómo randomizar o saber qué cantidad de bebés iba a haber retraídos en cada grupo, porque la randomización era en las primeras 48 horas de vida. Y la primera evaluación para retraimiento se hace recién a los 2 meses de edad corregida, ¿sí? Entonces, a los 6 meses, luego de 2 intervenciones que se hacían dentro de los controles ambulatorios, ya había aumentado el nivel de retraimiento del grupo control a un 10% y el grupo experimental había bajado a un 6%. Y en el último control de los 12 meses, los porcentajes se habían dado vuelta. El grupo control tiene un 22% de bebés con retraimiento y el grupo experimental había disminuido a un 4%. O sea, esto da cuenta o nos permite intuir varias cosas. Uno, que los bebés que son o asisten a controles con profesionales entrenados durante su primer año de vida disminuyen, ¿sí?, de manera estadísticamente significativa los niveles de retraimiento y el riesgo de desarrollo de alteraciones en la parte socioemocional. Por otro lado, que al no ser detectado e intervenido, el retraimiento relacional va aumentando. Además, se encontraron correlaciones estadísticas entre los niveles de retraimiento de los bebés a los 6 meses y los síntomas clínicamente significativos de depresión y de estrés postraumático en la madre, perdón, en la madre, que uno podría habérselo imaginado, pero también en el padre, ¿sí? Por lo tanto, hay una relación importante entre estos síntomas de alarma, estas señales de alarma que da el bebé a través de sus conductas, y las patologías, digamos, los trastornos de depresión y de estrés postraumático en los adultos que los acompañan. Y bueno, estos son algunos de los proyectos que hemos armado acá en la ciudad de Santiago, en distintos sectores. Armamos también una fundación, ¿sí?, de atención psicológica del bebé prematuro y su familia, que básicamente lo que hace es ir sosteniendo todos los casos de bebés que presentan retraimiento en el servicio público y que no pueden acceder a una intervención por especialista. Entonces se va generando como una rotación, una pasantía para gente que se quiere especializar en esto, y se van recibiendo la mayor cantidad de casos de atención gratuita, digamos, que se puede año a año. Entonces, ¿por qué evaluar lo socioemocional tempranamente? Bueno, porque los bebés son seres sociales y porque tienen una capacidad para sincronizarse emocional y conductualmente con sus cuidadores, y porque el desarrollo de los bebés se da a través de procesos interactivos. Necesitamos que el bebé esté disponible y que los adultos estén disponibles emocionalmente para poder relacionarse. Y los bebés pueden experimentar los estados emocionales de sus cuidadores y afectarles como propios. Esto es muy importante, sobre todo en los casos de hospitalizaciones tempranas, donde los padres pueden ir desarrollando muy tempranamente cuadros de depresión o de estrés postraumático. El nivel de angustia que pueden sentir los adultos, para los cuales es muy difícil sostenerse en esas situaciones, uno puede imaginarse cómo eso puede afectar al aparato mental, ¿sí?, de un bebé que tiene mucho menos recursos, cuando tiene 1 semana, 1 mes o 2 meses de vida. Los bebés son capaces de tolerar errores en la interacción, siempre que no se repitan muy pronto y de manera muy constante. Y al inicio, sobre todo, tienen recursos limitados para reaccionar frente a las perturbaciones: la protesta, el llanto y el retraimiento relacional. Desde el año 1975, Brazelton describía estos episodios de micro retraimiento o microevitación del espacio de relación con el otro como un recurso natural, ¿sí?, del bebé para ir regulando la interacción.
y los bebés pueden manifestar síntomas digamos, a propósito de lo vincular en el área relacional y en otras áreas de cuidado, como por ejemplo la alimentación. Entonces, sobre el abordaje psicológico y relacional, decirles algunas cosas, ¿sí? Para que alcancemos a tener las preguntas. Cuando detectamos retraimiento relacional, se nos abre una paleta, ¿sí?, de variables a propósito de dónde viene, cuál es la etiología del retraimiento. Pueden ser antecedentes de riesgo, puede ser la salud mental de los padres, puede ser una hospitalización temprana, puede ser cosas que ocurren en el periodo posalta, desde que el bebé se va de la hospitalización hasta que detectamos el retraimiento, y una combinación de las anteriores y otras razones también. Y lo que hemos armado en este dispositivo de intervención es que tratamos de intervenir una vez que se detecta el retraimiento, de inmediato, dentro del control médico o del profesional que esté viendo a ese bebé, y se cita al bebé de nuevo, dentro de 10 o 15 días, ¿sí?, para ver si fue efectiva la intervención. También hemos armado un dispositivo de derivación inmediata, en casos de retraimiento severo, con equipo especialista, digamos, en esto, en casos de bebés que son resistentes a la intervención que se hace, o sea, que después de una o dos intervenciones siguen dando cuenta de retraimiento, y en el caso de alguna alteración asociada en el área de alimentación, algún trastorno, un rechazo severo de alimentación, por ejemplo, los primeros meses, en caso de alteraciones de apego o de alteraciones del sueño, ¿sí? Entonces, ¿cómo evaluar lo relacional? Bueno, dentro de los equipos de salud mental, digamos, tenemos obviamente los manuales que nos sirven para poder evaluar el contexto relacional y para poder detectar las dificultades que están ocurriendo en el espacio de interacción del bebé con los cuidadores, y poder ir viendo si los adultos son más responsivos, son más controladores desde lo obsesivo, más indulgentes, o si son derechamente negligentes dentro del espacio de relación con los bebés. Ahora, lo interesante de esta escala es que nos permite, a través de un instrumento, tener un punto de encuentro y un elemento de lenguaje común entre los distintos profesionales que vemos a este bebé, ¿sí? Fonoaudiología, educadoras, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, médicos, distintas subespecialidades médicas. Cuando hablamos en los equipos de retraimiento, todos saben a qué nos referimos, ¿sí? Y vamos generando una intervención complementaria. Algunos de los objetivos de las intervenciones es poder flexibilizar las posiciones más rígidas, ¿sí?, que se establecen por dinámicas de interacción o vinculares poco saludables, y facilitar el retorno del bebé a una posición segura, receptiva, de disfrute, de exploración y lúdica. Reasegurar a los padres para que puedan vivir con más satisfacción su función parental, para que puedan empoderarse de los cuidados. Y lo básico es ofrecer al bebé durante esta ventana crítica de desarrollo las condiciones mínimas, como decía Winnicott, que era un pediatra psicoanalista importante, lo suficientemente bueno. Él hablaba de la madre suficientemente buena, pero lo mínimo, lo que requiere ese bebé como piso para poder tener un desarrollo saludable en el área de lo socioemocional durante sus primeros años de vida. Finalmente, contamos con evidencia de que el retraimiento relacional está relacionado con la prematurez, con poblaciones con factores de riesgo psicosocial, de labio leporino y paladar hendido, y con otras condiciones médicas. Que asistir a controles con pediatras, con profesionales entrenados en ADBB, disminuye el riesgo de desarrollo de conductas de retraimiento durante el primer año y medio de vida, y que al no ser detectado, el retraimiento aumenta. Que es de difícil detección, ya lo comentábamos, sin entrenamiento, 1 de cada 6, Mónica Morgues levantó la mano, 1 de cada 6 bebés es detectado, que tenemos una falta de programas, por lo menos acá en nuestro país, en Chile, de intervención interdisciplinaria, ¿sí?, con pediatras y otros profesionales no médicos formados en desarrollo socioemocional temprano, y que la capacitación y actualización de dispositivos de detección e intervención interdisciplinarios desde los primeros meses de vida nos pueden permitir acceder a mejorías clínicamente relevantes, aumentando la detección y disminuyendo el riesgo. Ahora bueno, acá en Chile ya hemos entrenado a bastante gente y se han ido armando distintos proyectos de investigación, gente de más de 10 instituciones. Este es el entrenamiento precioso que hicimos con Alcerneo en mayo de este año. Entrenamos a un grupo interdisciplinario de gente de 8 países,
aprendimos muchísimo durante el entrenamiento. Este es el último entrenamiento que hicimos acá en septiembre. En Chile los hacemos en Santiago una vez al año, con gente en el nivel 1, y este es el grupo de gente que se entrenó en octubre en el nivel 2, que es una profundización. Estos son los entrenamientos que hicimos en España el año pasado, con equipos interdisciplinarios de Madrid, de San Sebastián, de Barcelona, y bueno, este es el entrenamiento que vamos a hacer en Colombia este 17 y 18 de noviembre en Medellín, Colombia. Um, Encantado de poder compartir con ustedes. Sé que quedan pocos cupos, ¿sí? Sería muy interesante si, bueno, se quieren inscribir y podemos compartir de estos 2 días que dura el entrenamiento. Es un entrenamiento principalmente práctico, ¿sí? El 80% del entrenamiento es la observación de videos de bebés de distintas edades y el aprender a detectar el retraimiento y de manera más básica aprender a propósito de la intervención, de cómo sostener eso. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por esta excelente conferencia que nos abre un panorama a, a mirar mejor el desarrollo socioemocional de nuestros bebés. Eh, Como mensaje, primero es poner ese zoom sobre lo que es el desarrollo socioemocional de los niños pequeños. A veces esperamos mucho tiempo cuando ya se han producido alteraciones en el desarrollo eh, y conocer las herramientas que tenemos a mano todos los que participamos en la evaluación y el seguimiento de los niños eh, en la consulta, no solamente pensar que esto lo puede hacer el pediatra o el neonatólogo, sino que hay otras profesiones que apoyan y tienen esta intervención durante el seguimiento de los niños en estos 2 primeros años de vida. Doctora Mónica Morgues, bienvenida, nos acompaña desde Chile. Adelante. Por favor, los que tengan preguntas que las quieran hacer de viva voz, nos levantan la manita o si no, nos pueden Por dejar sus favor. preguntas Sí. en el chat y las vamos contestando. Doctora Gracias, Mónica. gracias Ángela. Primero que todo, felicitar por esta reunión, esta iniciativa tan importante y la presentación de Jorge, que como siempre es brillante. Yo lo que quería era comunicarle a todos mis colegas de Colombia que para mí, después de 35, 40 años de ejercicio profesional como pediatra, como neonatólogo, el conocer cómo observar a un bebé ya desde otra perspectiva con respecto a su capacidad psíquica, conductual, emocional, de cómo relacionarse, para mí, como siempre digo, significó un antes y un después. Después de entrenarme, nunca más pude hacer un control sano clásico, un control pediátrico del bebé clásico, sin ver todas estas otras cosas que nos entrena el ADBB. Creo que uno gana tremendo con esta apreciación que hasta el momento en que uno no se entrena, no lo tiene consciente. Entonces uno recibe a los papás y con mucho cariño le atiende al bebé, se lo pesa, se lo mide, le pregunta por la leche materna, por un montón de cosas que nos enseñaron en la pediatría clásica, pero estrictamente no vimos a nuestro paciente directo. Nunca lo miramos a los ojos, nunca tuvimos las herramientas para evaluar y valorar si nuestro paciente directo está bien, si su salud mental está bien, si requiere o no requiere una intervención oportuna para ser un adulto con buena salud mental. Por eso digo yo siempre que antes, y hay un antes y hay un después, cuando uno se entrena con respecto a la escala y qué evaluar con la escala. Yo soy una profunda agradecida
del entrenamiento a DBD porque además hago seguimiento de niños de alto riesgo, que son los que más pueden tener retraimiento relacional, y me ha ayudado muchísimo. Quería entregar este testimonio y me gustaría que Jorge contara en qué consiste la intervención cuando uno hace el diagnóstico. Ok, bueno. Muchas gracias, Mónica, por tus palabras. Me parece tan esclarecedor, ¿no? A propósito del encuentro de distintas áreas, de distintas profesiones, que yo creo que es un poco también el esfuerzo que hace el CEPNEO y que van haciendo distintas instituciones que intentan juntar el tema de lo interdisciplinario, en el fondo pudiendo entender las distintas áreas de desarrollo y de funcionamiento del bebé, vamos teniendo una mirada mucho más integral a propósito de lo que el bebé nos está tratando de mostrar, no solo desde lo orgánico, sino desde lo socioemocional. Y la intervención es un poco difícil de explicar, digamos así, en un par de minutos. Los entrenamientos son de 15 horas, pero básicamente uno podría decir que lo primero es aprender a detectar de manera clara, de manera sistemática, codificando. Lo segundo es sensibilizarse a propósito de el estrés del sufrimiento que está teniendo ese bebé y que aprendemos a verlo. Eso genera algo en nosotros como personas y como profesionales. Y tercero, que es el objetivo del entrenamiento, que es aprender a interactuar con el retraimiento relacional, no evitándolo, ¿sí? No sobreestimulándolo, sino que aprendiendo a esperar en la aparición, la conducta, la respuesta que muestra ese bebé, desde una estimulación más suave, desde una espera atenta. Y en el minuto en el que el bebé que está retraído muestra sus habilidades de interacción, porque eso ocurre dentro de los espacios de intervención de 10 minutos, 20 minutos de los controles ambulatorios o de distintas instancias clínicas de distintos profesionales que trabajan con este bebé, es que se hace el puente, ¿sí? Y se le muestra esto a los padres y se subraya las habilidades y lo que el bebé está manifestando en ese minuto. Muchos casos, padres que a veces les cuesta un poco ver esto, por distintos motivos, por miedo, por ansiedad, porque están deprimidos, y les cuesta poder poner el foco en esto. Y el impacto que puede tener, ¿sí? Que un profesional indique a propósito de las habilidades que efectivamente tiene este bebé, que sí aparece más apagado, que sí aparece más retraído, generalmente tiene un impacto, digamos, muy potente y genera un cambio, ¿sí? En lo que es el espacio de relación de estos padres con su bebé. Sí, creo que hay más preguntas, así que... Hola Jorge, bueno, muchos comentarios felicitándote por la excelente conferencia. Eh, Hay varias, voy a leerte como varios comentarios que dejaron en el chat y posteriormente le doy la palabra al doctor René Humberto Barrera, que tiene una pregunta que la quiere hacer directamente. Evi Carvajal nos dice, muchas gracias, excelente conferencia. Para mí es un nuevo mundo que abre muchas expectativas en el conocimiento emocional de los bebés, eh, y muchas gracias. Yo creo que es para muchos que nos abre nuevamente una ventana al conocimiento. Eh, en el planteamiento, aquí hay una pregunta, algo así como, en el planteamiento están trabajando con niños pretérmino, han estudiado la respuesta, adaptación de los niños más grandes, por ejemplo, cuando la mamá está trabajando o estudiando o hay otro cuidador, que haya un cambio, me imagino, un retraimiento cuando hay cambio de cuidador. Ok, sí, yo mostré, digamos, algunos datos de, bueno, efectivamente, de estudios en niños pretérminos. La escala se creó con niños a término, ¿sí? Los primeros estudios fueron hechos con poblaciones a término, y hay estudios en distintas poblaciones. En niños más grandes, de mayor edad, ¿sí? La escala se utiliza hasta los 24 meses de edad, hasta los 2 años de vida. Ahora se han encontrado, digamos, de nuevo, si uno lo puede pensar así, una relación entre ciertas dificultades en el desarrollo socioemocional
de los niños que presentan retraimiento inicialmente en las etapas posteriores de su desarrollo. Hay estudios que han hecho seguimiento hasta los 6 o 7 años, donde ha habido un mayor riesgo, digamos, de desarrollar algunos trastornos del ánimo o de presentar más trastornos de ansiedad, fobia. Ahora, sobre la tercera parte de la pregunta, que es como cuál es la respuesta cuando la madre es trabajadora o está cuidando y el niño es cuidado por otras personas, yo pienso que todos los niños, dependiendo de un montón de cosas, de su historia, de su temperamento, del ambiente y del cambio, ¿sí? De cómo era la relación con la persona con la que estaba más apegada, antes de que esa persona, por ejemplo, volviera a trabajar, que ocurre mucho a los 6 meses o a distintas edades durante el primer año en nuestros países, cuando mamá tiene que volver a trabajar. Y sí, los bebés muestran cambios. Ahora, cuando estamos hablando de retraimiento, lo que está diciendo el bebé es que se está sintiendo sobrepasado por los cambios o no cambios, digamos, por las condiciones ambientales en términos afectivos que está teniendo que sostener. Y por lo tanto, la manera que está encontrando para enfrentarlo es replegarse y evitar el espacio de relación del otro. Esta evidentemente no es la única respuesta que van a dar los bebés o los niños pequeños cuando, por ejemplo, tienen un cambio con el cuidador. Se pueden poner más irritables, se pueden poner más sensibles, se pueden poner más hiperactivos. Son distintas señales, ¿sí? A través de las cuales, o distintas conductas a través de las cuales los niños pequeños o más grandes, inclusive los que no caen dentro del rango de evaluación con la escala, nos van a dar cuenta de que hay cosas que les están contando un poquito a propósito de su adaptación, pero que no necesariamente implican el desarrollo de un trastorno o de una patología, ¿sí? Quería preguntarte, la escala, ¿qué tan útil la podemos, cuando tenemos una mamá tiene problemas de salud mental, ¿cierto? ¿Cómo impacta estos problemas de la mamá en ese bebé, en ese primer año de vida? Eh, Mamás que han tenido antecedentes de depresión antes del embarazo o después en una depresión postparto. Esta es una herramienta que nos sirve para ver cómo se impacta la salud emocional de ese bebé. Sí, o sea, de hecho hay, digamos, en distintos estudios, relaciones y correlaciones estadísticas entre los niveles de retraimiento de los bebés y distintas alteraciones o patologías en salud mental en las madres y en los padres también. Sí, desde trastornos depresivos, moderados, severos, desde trastornos de estrés postraumático, también desde trastornos o de estructuras de personalidad más limítrofe. Y bueno, de bebés en distintos contextos. Ahora, una de las cosas que yo considero interesantes a propósito de la escala es que muchas veces los adultos, por distintos motivos, por deshabilidad social, etcétera, pueden tender a no mostrar ciertos síntomas a propósito de afectaciones en salud mental y de pensar de que algunos cuadros de depresión o de ansiedad tienen que ver con el puerperio, que son cosas normales cuando se están sintiendo superados y se les está haciendo muy difícil el poder sostener un espacio de cuidado suficientemente bueno para un bebé. Y en ese sentido, la gracia de la escala es que nos enfoca en el bebé, en un espacio que más o menos se repite, ¿no? Porque lo evaluamos con el evaluador, evaluamos el espacio de relación con el profesional entrenado. Y los bebés son clarísimos en ese sentido, o sea, muestran a través de sus conductas de manera muy clara qué es lo que está pasando en el espacio de relación con ellos. Entonces nos permiten una entrada, ¿sí? A entender o tener, digamos, algo de información de lo que está pasando en el espacio de relación de ese bebé con sus adultos, con los adultos que lo acompañan. Bueno, no puedo dejar pasar esta pregunta porque sé que muchos de los que nos acompañan acá hacen parte de los programas Canguro. Tú sabes que aquí en Colombia los programas Canguro son el primer paso para el seguimiento y pues nosotros lo llevamos en el EADN. Para nosotros el contacto piel a piel y ahora estamos tratando de que sea lo más inmediato posible, cero separación, que las mamás no se separen de sus bebés. Entonces mi pregunta es, ¿cómo esta escala, eh, el, el retraimiento relacional, cómo es con esos bebés que han tenido ese contacto piel a piel y con los bebés que tienen un cuidado tradicional? Esa es la primera pregunta, si tienes alguna información. Y lo otro es, eh,
es una escala que puede ser aplicada fácilmente en una consulta como la de los programas Canguro. Cuando Sí. entrenemos al personal, ¿es asequible? Sí, a ver, sobre la primera pregunta, doctora Lombo, ofrezco toda mi disposición y mi ayuda a armar el primer proyecto de investigación de ADB, Proyecto Canguro, ¿sí? Nosotros dentro del proyecto nuestro estamos realizando la segunda tanda de análisis de datos para preparar la última publicación de este primer proyecto y estamos viendo, ¿sí? A propósito de la comparación de población de canguro con bebés que no pudieron acceder por distintos motivos a lo que es el programa Canguro acá en Chile. Ahora, los datos oficiales aún no los tenemos y no los hemos publicado. Ahora, desde el sentido común y desde lo que uno observa en la clínica de los bebés hospitalizados y lo que uno observa en los seguimientos, evidentemente uno va notando ciertas diferencias, ¿sí? A propósito del espacio de relación de los bebés, a propósito de la sincronía, o la capacidad que tienen las madres de leer lo que al bebé le está pasando, de la capacidad de autorregulación en términos emocionales de los bebés que están siendo sostenidos y que han tenido probablemente este primer espacio de encuentro mucho más cercano, mucho más sincrónico, mucho más cálido, gracias a, por ejemplo, el tema del canguro. ¿Sí? A mí me parece muy importante y yo pienso que genera diferencias, pero los datos estadísticos vamos a tener que generarlos, digamos, Estoy nosotros. yendo muy lejos, Jorge. Ahí sí. Ahí, mejor. Ok, y a propósito del setting de evaluación, controles ambulatorios, visitas a domicilio, visitas en distintos settings, ¿no? A propósito de las casas. Ahora, cuando uno arma un proyecto de investigación, intenta generar ciertas condiciones similares, ¿sí? En el fondo para poder evaluar de la manera más similar, más homogénea posible. Pero se ha utilizado de nuevo, evaluaciones en jardines infantiles, observando, o sea, en guarderías infantiles, observando a los bebés, en videos que se graban a propósito de distintos exámenes realizados por distintos profesionales con bebés de 0 a 2 años, en minutos de juego, 8 minutos de juego, de interacción libre, alimentación. Entonces, sí, la escala también se va, digamos, diversificando. Y sí, se puede utilizar en un setting como el que utilizan en el programa Canguro. Bueno, muchísimas gracias. Creo que el doctor Barrera tenía una pregunta que le iba a hacer directamente, doctor Barrera. Eh, Eh, Primero, quiero apoyar lo que dice la doctora Mónica. Mi forma de pensar, bueno, siempre me ha gustado observar a los niños desde hace tiempo. Me gusta observarlos desde la terapia intensiva cuando los estoy viendo allá. Después, cuando voy acá en el consultorio, siempre mi base ha sido la observación de cómo son esos niños. Me encanta. Y después mi pensamiento es muy diferente después de haber recibido entrenamiento. Ahora sí dirigido a ciertas cosas. Mi pregunta era básicamente encaminada a aquel niño muy prematuro que se pasa casi 3 meses dentro de la hospitalización. 3 meses, todavía estamos hablando de prematurez. Ese niño casi de 28 semanas, por ejemplo, y dura 3 meses, va llegando apenas las 40 semanas cuando se va egresando. Es un niño de término. En ese paciente que tiene 3 meses, podríamos utilizar la evaluación desde la etapa intrahospitalaria y poder detectar en ese momento cosas más para poder hacer más intervención benéfica para el paciente. Sí, sí. Bueno, René, un lujo haber compartido ese entrenamiento y sí, para mí fue evidente esa sensibilidad especial que tienes en la observación de los bebés. También aprendí mucho con tus comentarios en ese entrenamiento. A ver, en este minuto están trabajando, bueno, en varias cosas, en distintos equipos de investigación. A propósito de la escala, están intentando modificar la escala original para generar una escala que permita evaluar desde el primer mes de vida o primer mes de edad corregida. En los settings de lo intrahospitalario la he utilizado como una guía de observación para poder observar conductas de evitación o de repliegue que se van haciendo, digamos, más evidentes en bebés, como dices tú, los que han tenido las hospitalizaciones más largas, los que han sufrido más a propósito de espacios de separación con los padres, a propósito de la cantidad de procedimientos, a propósito del nivel de angustia, de incertidumbre, de esta montaña rusa emocional, ¿no? Que viven los papás, sobre todo en hospitalizaciones largas y en este desgaste emocional que van sufriendo los adultos y los bebés durante los periodos de hospitalización. Entonces, te diría, en investigación todavía no llegamos ahí, ¿sí? Pero en la parte clínica sí.
sí la utilizamos como una guía para poder orientarnos y para poder poner el foco, ¿no? De cuáles son los bebés que se están sintiendo más sobrepasados. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros hoy. Nuevamente quiero invitarlos. Vamos a tener el primer entrenamiento en Colombia, aquí en Medellín. Los que estén interesados pueden contactarse con nosotros o a través de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia o a través de nuestra página en Alcebneo. Realmente es una herramienta que, como vemos, la están utilizando ya en muchas partes del mundo, que tenemos la posibilidad de empezar a conocerla, de empezar a darnos cuenta que los bebés tienen un sufrimiento emocional que muchas veces no lo identificamos a tiempo, pero que también tenemos que en esta visión integral de la salud de nuestros niños, no hablemos solo de los niños de alto riesgo, sino de nuestros niños en general, poder brindarles más herramientas para ese desarrollo y esa salud mental que puede verse impactada a largo plazo. Y es nuestro deber como pediatras capacitarnos, sensibilizarnos y mejorar el diagnóstico en esta área que muchas veces la tenemos un poco olvidada. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia. Agradezco este espacio que nos han abierto para poder hablar de este tema y a todas las personas que se conectaron. Gracias por sus comentarios. Bienvenidos a otra área muy interesante del seguimiento integral de nuestros recién nacidos y gracias nuevamente. La doctora Mónica levantó la mano. Adelante. No levanté la mano Doctora. ahora, René. Lo que hice fue dar un aplauso a todo el esfuerzo de Ángela por dar a conocer en Colombia esta escala que la verdad es altamente recomendable. Entrega herramientas maravillosas que son tremendamente compatibles con todo lo que significa hacer un seguimiento, hacer pediatría, ni siquiera seguimiento del niño de alto riesgo, sino solo pediatría. Por eso digo que es un antes y un después, así que no, era un aplauso. Gracias, doctora Mónica, gracias a todos, muy lindos los comentarios que nos están dejando en el chat y bueno, espero encontrarme con muchos de ustedes en el entrenamiento con el doctor Bustamante, que lo tendremos aquí en Medellín, 17 y 18 de noviembre, para poder aprovechar cada vez más estas nuevas herramientas. Buenas noches y nos vemos próximamente. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches.